Entonces la Ouija estaba en el imaginario de nuestra infancia, era un parte de los juguetes que teníamos ahí. Hace mucho se vendía incluso como un juguete de que podías encontrar en la comercial mexicana, una cosa así, ¿no? Entonces, alguno de mis vecinos tenía una Ouija y realmente era una cosa cotidiana. Durante una temporada, no quiero decir toda la infancia, pero una temporada jugábamos la Ouija y yo podría decir que el 80% de las veces que la jugamos no pasó nada significativo y creo que nosotros nos inventábamos las cosas. Pero una vez que preguntamos quizá algo sobre la muerte, nos devolvió un nombre, que fue el nombre de una vecina que efectivamente se murió como a las 2 semanas. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, nuestra universidad participará en la feria más importante del libro en español. Fin de Guadalajara 2025. Libros UAM, Laboratorio de Futuros. Buenas tardes, les damos la bienvenida a la presentación de Umbral, libro de cuentos de Roberto Abad, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana a través de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial. Es un libro que ya habíamos presentado, pero que ha sido una experiencia muy afortunada porque, el libro se acabó en menos de un año, un tiraje, su primer tiraje, y ya estábamos reconsiderando la impresión, pero estábamos ahí en pláticas, y de pronto, lo habíamos platicado Roberto y yo, de que iba a meter el libro a un premio, y dijimos, pues, de este lado lo que necesites, etcétera, y pues ganó el premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2025, uno de los más importantes a nivel nacional en su categoría, y fue la oportunidad de reimprimir el libro, incluso ya con el anuncio del premio, y quisimos presentarlo de nuevo en la FIL Guadalajara, digamos, ya con esta reconocimiento que recibió Roberto de este libro que pues es uno de los más buscados y pedidos de nuestro catálogo de novedades editoriales y que tiene muy buena acogida entre los lectores, y pues nos da mucho gusto porque se empalma con la directriz de la Dirección de Publicaciones y en general de la Coordinación General de Difusión, de renovar los diálogos, los actores de los diálogos, quienes participan en la vida cultural, integrarlos, invitarlos a compartir los espacios de la universidad, como lo es una colección editorial. Entonces Roberto Abades forma parte de esa línea de trabajo dentro de la Dirección de Publicaciones, de renovar el catálogo con autoras y autores jóvenes, o sencillamente dar espacio a otros autores que no hayan sido suficientemente leídos, ¿no?, aunque no sean jóvenes. Entonces, el libro fue publicado en la colección Molinos de Viento y es el número 185 de esta colección, que es nuestra colección emblemática en la UAM, ¿no?, nuestra colección de literatura emblemática, con alrededor de 45 años de existencia. Y pues para hablar de Umbral, por supuesto, nos acompaña Roberto Abad, y quisimos invitar a alguien que de manera, digamos, en banda indirecta, es autora de la UAM también, por un libro que se coeditó entre Elefanta y la UAM, que es La canción detrás de todas las cosas, que también lo pueden encontrar aquí en el stand de la universidad. Y bueno, me parece que ambos son escritores, ambos comparten el gusto por ciertos géneros, como el de la ciencia ficción o la fantasía,
y nos pareció muy interesante tenerlos a los dos juntos para hablar sobre el libro Umbral de Roberto Abad. Y bueno, pues nos gusta mucho tener siempre aquí a Gabriela, y quisimos que fuera pues nuestra presentadora en esta representación de Umbral. Entonces, bueno, voy a cederle el micrófono a Gabriela para que nos platique sus impresiones de lectura de Umbral de Roberto Abad. Muchas gracias por haberme invitado. Yo estoy feliz de poder hablar del libro de Roberto, y creo que sí es una combinación afortunada que estemos aquí, porque además somos cuernavaquenses y eso también me da mucha alegría. Bueno, yo soy, ya saben, chilanga exiliada en Cuernavaca, lo cual siempre genera una relación de amor-odio con nosotros los intrusos, pero bueno, hay cosas que compartimos viviendo en la misma ciudad y viendo cómo está el panorama también allá de la literatura especulativa, que es muy emocionante, y también de esta hibridación y de estas nuevas formas de entender los libros que la UAM ha cachado perfecto. Y de hecho voy a hacer un pequeño comercial para pedirles que se queden a la siguiente presentación aquí de ensayos a la orilla del tiempo, que también es un libro híbrido sobre futuros y sobre especulación y un montón de estas cosas que justo por las que estamos abogando autores como Roberto y yo. Y quería enseñarles que este libro, bueno, ahí ya se los mostró un poquito, pero miren, es que, a ver, Roberto, tú agarra el otro extremo. Este es un libro Ouija. Miren, si a alguien le pone nervioso que hagamos esto, pues relájense, ¿no? Porque, bueno, en realidad no estamos uniendo las manos sobre el tablero, pero bueno, digamos que esta es la función que cumple un diseño editorial imaginativo, ¿no? Y que vale la pena, porque lo que hace esta clase de juguetes editoriales para mí es potenciar al máximo lo que Roberto está proponiendo como autor desde el lenguaje y desde una concepción del mundo que tiene que ver, pues, o sea, aquí ya vemos, aquí está la materia del lenguaje, pero no del lenguaje humano nada más, sino también del lenguaje fantasma, del lenguaje que hay detrás del umbral, ¿no? Y pues de eso se tratan los cuentos del libro, o sea, este objeto singular que replica fondo y forma en su brujería acá con la Ouija, que a mí ya me está poniendo nerviosa porque hace mucho que no juego Ouija. A Roberto no, en realidad no le pone nervioso porque, y quisiera comenzar con eso, leí en una entrevista que Roberto jugó Ouija de niño y pasó una de esas cosas que se cuentan cuando se va la luz y es de noche, ¿no? O que se cuentan cada vez que hay un grupo de mexicanos en un lugar aislado y tienen que ponerse a contar cuentos de espantos. Entonces quiero que nos cuentes esta historia 100% real, no fake, de cuando jugaste Ouija y pasó algo raro. Por favor, cuéntanos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Las personas vivas y no vivas que están aquí al frente, no sé si las ven. A lo mejor con el libro pueden verlas. Gracias a Gaby, que está aquí, que para mí es un súper referente y es todo un honor tenerla de presentadora. Y gracias a Carlos por haber insistido en que publicara este libro. Bueno, no sé por qué los que crecimos en los 90 teníamos tanto tiempo libre y como que los papás no se preocupaban por nosotros. Yo fui uno de esos niños de los que me dejaban salir por horas y nadie preguntaba por mí. Y me iba con unos vecinos y justo pues teníamos esta cultura del Canal 5 que es, para mí fue muy nutritiva en términos literarios, porque por supuesto vimos todas esas películas de corte B que eran malísimas pero eran buenísimas también, ¿no? Y aún así eran buenísimas de verdad, ¿no? Entonces la Ouija estaba en el imaginario de nuestra infancia, era un parte de los juguetes que teníamos ahí.
hace mucho se vendía incluso como un juguete de que podías encontrar en la Comercial Mexicana, una cosa así, ¿no? Entonces, alguno de mis vecinos tenía una ouija y realmente era una cosa cotidiana. Durante una temporada, no quiero decir toda la infancia, pero una temporada jugábamos la ouija y yo podría decir que el 80% de las veces que la jugamos no pasó nada significativo y creo que nosotros nos inventábamos las cosas. Pero una vez que preguntamos quizá algo sobre la muerte, nos devolvió un nombre, que fue el nombre de una vecina, que efectivamente se murió como a las 2 semanas. Y ahí sí nos sacamos de pedo. Y entonces dejamos de jugar, porque pues era su nombre y era como, sentimos mucha culpa, porque era como si nosotros hubiéramos provocado. Ya después de grande me enteré que ya estaba enferma, entonces ya solté esa culpa, ¿no? No fui yo. Si está aquí, por favor, no fue intencional, ¿no? Le dedico este libro, ¿no? Por favor, que ya no toque a mi puerta. Y entonces eso para mí fue uno de esos recuerdos que me dejaron marcado, ¿no? Y que de alguna manera también los buscábamos. Pero por otro lado, mi familia siempre tiene historias muy raras hasta la fecha. Y siempre había fantasmas. Por ejemplo, mi papá, que era un incrédulo total, nos contó que había visto a mi abuela fallecida un par de días antes de que falleciera mi abuelo, que coincide mucho con este mito de que algunas personas que estuvieron mucho tiempo juntas vienen por la persona viva, ¿no? Y entonces eso yo no me lo explico, porque él realmente era alguien muy alejado a este tipo de historias, pero nos confesó eso, ¿no? Nos confesó como si le costara decir, esto sí existe. Nos confesó que había visto a mi abuela y a los 2 días se murió mi abuelo. Entonces, de esas historias tengo muchas, pero bueno, me centro en esa de la ouija. Nos sacó mucho de onda que se muriera esta vecina y entonces dejamos de jugar, como si también al jugar con el lenguaje uno tuviera... más bien, al jugar con el lenguaje uno tiene una responsabilidad con el otro, ¿no? Y eso es una especie de lección que ahora tengo con la literatura. En ese momento fue solo con la ouija, pero ahora lo leo de esa manera. Sí, y hay un cuento aquí que me encanta, justo que se llama Lenguaje Familiar, y que es una locura porque tiene un ritmo increíble. Podría ser en sí mismo incluso un texto poético, ¿no? Porque lo que genera una persona hablando de forma absurda, ¿no? En un entorno tan familiar como es una pizzería, y de la nada, ¿no? Provocado por quién sabe qué operación fantástica, a mí me generó muchísima inquietud y es como un encantamiento. O sea, es un cuento con una operación muy sencilla, que es simplemente cambiar unas palabras por otras, ¿no? En términos de escritura. Pero cuando lo lees y estás ahí dentro del cuento, lo que hace es justamente trastocar la realidad de forma absoluta, ¿no? Y te preguntas, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿Qué le pasó al universo, no? Y me parece que es un gran ejemplo de cómo la palabra es muy poderosa. Las palabras son muy poderosas y son justo, tienen una cualidad demiúrgica, ¿no? Como de crear el mundo mientras se enuncian, y de hecho pues es un poco lo que hacemos todo el tiempo cuando nombramos cosas, y es un poco lo que hacemos si seguimos alguna especie de ritual. Las palabras marcan una realidad otra cuando se están pronunciando, ¿no? Entonces, las invocaciones que hay en este libro por eso se sienten incluso peligrosas, porque además de toda la atmósfera que rodea a la ouija como objeto maldito, cuando se revisten de esta capa que nos dice la potencia demiúrgica que tiene el lenguaje, ya en sí mismo pues da mucho miedo. Fue algo que me pasó mientras leía el libro.
Bueno, volviendo al juguete editorial, como yo le llamo, que me encanta, y que Carlos me dio este libro como, mira, qué bonito está. Y yo, sí, está hermoso, lo quiero en este momento. Y que me entusiasmó mucho que la UAM propiciara como esta clase de, o sea, que le agarrara la onda completamente a la propuesta del libro y que hiciera una propuesta formal, ¿no?, de editorial. Me gustaría saber cuál es esa historia editorial, cómo estuvo eso, porque tú desde el texto ya planteas algo ouijesco, ¿no? No solo en cuestión temática o en cuestión de lo que está pasando de trama, sino también hay una manera de ordenar el libro que tiene que ver con estas elecciones que hacemos, bueno, que hace la entidad, pero propiciadas por nuestras preguntas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, pues eso, hablar de la materialidad del libro, que siempre es muy bonito evidenciar que los libros no se hacen solos y que no, que hay un proceso colectivo de imaginación editorial que es bien importante para que los libros sean todo lo que pueden ser, ¿no? Entonces, para los dos. Bueno, ya, regresó. Roberto ya traía algunas ideas para que el libro se desbordara más allá del texto. Y pues encontró un cómplice ahí y un conjunto de cómplices que le siguen la corriente, porque ya habíamos tenido otras experiencias de trabajo dentro incluso de la misma colección de Molinos de Viento con Grimorio, la novela de Amaury Colmenares, que es la historia de un libro hallado, ¿no? Un libro perdido, o más bien un manuscrito perdido que se encuentra, y además que trae adosado una serie de impresos, cartas, páginas del libro, mapas. Entonces Roberto vio eso y dijo, yo le estuve insistiendo que nos diera algo, ¿no? Y bueno, después de mucho me dijo que ya lo tengo, ¿no? Pero va a llevar esto, y él ya sabía más o menos cómo habíamos trabajado, y Grimorio y otras cosas. Y entonces era como, en realidad fluyó mucho porque no había resistencia respecto a que el texto tenía que rebasar el ámbito de la caja tipográfica y llevarlo a lo tridimensional, ¿no? Entonces fácilmente se encontró la ubicación de dónde iba a ir la ouija, y el tema del cursor también, o sea, es un separador, es decir, es una intención autoral que encontró un eco en las posibilidades de un equipo de trabajo editorial que es receptivo a ese tipo de propuestas y que en realidad le gusta hacer libros de esa manera, ¿no? Más allá de no sé, el mercado, ¿no? La competencia, siempre hay una idea de perdurabilidad en la memoria y de perseverancia en el tiempo del objeto, que es algo que nos guía a varios en el equipo de la dirección de publicaciones, ¿no? No soy el único, está el subdirector de publicaciones Alejandro Arteaga, que también es un mismo hacedor de máquinas editoriales como autor, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que encontró interlocutores, incluso generacionales, que están en esta apuesta de llevar al libro, o no sé si llevarlo a algún lado en realidad, pero explorar esta dimensión de su materialidad más allá de sus formas tradicionales, ¿no? Eso por mi lado. Bueno, a mí me pasaba que yo pienso que si me dejan, yo hago lo que sea, ¿no? Y me había pasado anteriormente con El hombre crucigrama, que se publicó en la UNAM, que tenía un esquema distinto también, un desplegado con un crucigrama, ¿no? Y un libro también de una naturaleza atípica para mí, ¿no? Y luego, pues yo dije, bueno, si el hecho de que me inviten, pues también un poco se asume que aceptan, ¿no?, dentro de la medida de lo posible, la propuesta. Y entonces yo mandé el libro ya con una suerte de tablero, con unas
en realidad quería más símbolos. No sé si han visto en las ouijas que hay un sol, hay una luna, ¿no? Quería la tipografía de un tipo mucho más. Tuvieron el acierto Carlos, Jimena Yáñez, que fue la editora con la que trabajé más de cerca el texto, de no hacerme caso, porque en efecto iba a haber muchos fuegos artificiales, ¿no? Era demasiado. Pero a mí me encantaba que el libro pues fuera fiel al tablero, ¿no? Claro que si quieren todavía puede serlo. Hay unos espacios en las solapas detrás donde hay puro blanco y podría haber un sol y una luna si quieren. Pero el punto es que me gusta ver cuáles son los límites de mis propios libros mientras haya oportunidad de hacerlo. Creo que he tenido mucha suerte en ese sentido, porque mis dos primeros libros, si bien tienen ciertas licencias, por ejemplo, el primero que son microrelatos sobre una orquesta surrealista que me inventé y está estructurado como un concierto de música clásica. Hay una obertura, hay una segunda llamada y hay como el inicio, ¿no? Y luego hay un intermedio y hay un movimiento final. Y yo le pedí a la editora que en lugar de que hubiera la palabra índice, que se llamara programa, ¿no? Entonces lo que tiene ahí el lector para mí era un concierto, ¿no? Y las piezas, bueno, los cuentos, yo no les llamaba cuentos cuando firmaba, sino les decía piezas sinfónicas, ¿no? Lo que hace uno cuando es joven. Entonces eso yo intentaba hacer porque creía, y sigo creyendo, creo que es lo que me conecta con ese Roberto de hace 10 años, que siempre hay más posibilidades de los libros, ¿no? Y que cuando las hayas, si tienen la oportunidad, hay que llevarlas a ese lugar. Creo que no solo por una intención lúdica, porque evidentemente existe, sino también por tal vez una visión del mundo propia, que tiene que ver con que las cosas no solo son aquello que creemos que son, ¿no? Sino que pueden ser otras, que también es algo que está detrás de la literatura fantástica. Y tal vez sea una forma de llevar la literatura fantástica a la materialidad, y hasta ahora con estos dos libros pues me ha salido. No me interesa con todos los artilugios, ¿no? Por ejemplo, cuando hice El hombre crucigrama, me preguntaban si iba a ser como una sopa de letras. Pues evidentemente no me interesa hacer una sopa de letras, ¿no? Me interesan como solamente aquellas estructuras que de alguna manera tienen eco con los cuentos. Y entonces, bueno, estoy muy agradecido porque evidentemente este ejercicio editorial dialoga muy bien con las historias, y yo creo que el primer umbral que tiene que cruzar el lector es el del libro, ¿no? Que tiene ante sí y que debe descubrir cómo se utiliza, qué hay detrás de ese tablero, qué secretos esconde y cuáles realidades, cuáles certezas se encuentran dentro de los textos, ¿no? Sí, y me gusta mucho esto que dices, ¿no? Como que estas decisiones formales inquietas, desbordadas, que yo me identifico mucho con ellas, por ejemplo en la canción, ¿no? Que también es un libro así como que no quiso quedarse el libro, pues como siempre confirman que la literatura de lo fantástico, que la ciencia ficción, que los llamados subgéneros son muy vanguardistas, y ahí nacen cosas que después pueden formar parte ya de una conversación cultural como más establecida, pero que en su vocación rebelde y medio underground y en sus formas alternativas de edición siempre es muy inquieta y siempre es muy proclive a la contaminación, ¿no? Con otras cosas. O sea, creo que también la literatura luego no está muy abierta, y el mundo editorial a veces menos que la literatura, pues a que ya estamos en el siglo XXI y hay un montón de reformas y rupturas en el arte contemporáneo, en la música, en el cine, y formalmente el libro luego se piensa que tiene que tener ciertas características y no pues no es así, y acá los rebeldes
del equipo de la imaginación siempre estamos como, siento yo que propiciando ese tipo de rupturas de forma más frecuente y como más normalizada, ¿no? Entonces, por eso, qué chido que la UAM tenga ese espíritu inquieto también. Bueno, me interesa mucho el tema de las psicogeografías, que es esta manera en que el paisaje, la configuración de un lugar, la configuración natural, física, atmosférica, climática, determina una personalidad autoral y narrativa. Y aquí yo veo mucho Cuernavaca y también la Ciudad de México, desde luego, y que además los dos son terrenos telúricos, cosa que a mí Zulibella me encanta, y que creo que justamente habla de ese otro orden que está por debajo, ¿no?, de la tierra y que invoca estas presencias también, ¿no? ¿Cómo, de alguna manera, cómo sientes que estos lugares a los que perteneces o que te pertenecen, porque como, o sea, están Morelos, ¿no?, pero te digo, también como la cosa urbana, ¿no?, están las barrancas y están las guayabas, pero digamos, como esta configuración psicogeográfica, ¿cómo sientes que te ha afectado a ti? ¿Cómo describirías esa personalidad morelense o cuernavaquense y cómo se refleja en lo siniestro de Umbral? Porque pareciera que la ciudad de la eterna primavera no tiene cosas siniestras, pero aquí hay mucho horror a la luz del día y al calor, y eso es muy meritorio, ¿no? Y también habla pues de cómo se están construyendo estos escenarios alternativos para este tipo, ¿no?, de imaginación siniestra, fantástica. Bueno, un tiempo estuve trabajando con unos editores que eran fans de Malcolm Lowry, y yo creo que me empaché de Cuernavaca, a tal grado que odiaba hablar de Cuernavaca, escribir de Cuernavaca, porque es un lugar común, un poco, el escritor que quiere retratar la ciudad, hablar desde su naturaleza caótica, que la tiene, y que Malcolm Lowry pues de alguna manera la retrató de una forma pues pienso muy cercano a lo insuperable, tal vez, ¿no? Gracias también tenemos esa referencia a una traducción muy buena de Raúl Ortiz y Ortiz, y apenas se hizo una nueva traducción de María, se me está yendo el nombre, hija de un, no, ahorita llega el nombre, pero bueno, hay una nueva traducción. Y bueno, el punto es que terminé escribiendo de Cuernavaca. Eso habla de que no confíen en sí mismos, ¿no? Yo les recomiendo, si creen en ustedes, duden, si dudan de ustedes, crean, pero no fue algo con la intención de como de retratar el paisaje o de generar una suerte de cartografía, de nueva cartografía, ¿no? Sino más bien yo pienso que si voy a escribir de Cuernavaca va a ser como para descomponerla más, ¿no? Y entonces lo que me ha pasado es que me preguntan, oye, esta calle que se llama Vergel, ¿es el Vergel? Y dije, no, en realidad esa calle es la Lidio Mansilla, que es donde yo crecí, pero bueno, pues me gustó más la palabra Vergel, porque algo que sucede con los cuentos, que yo me imagino que Gaby también toma esas decisiones, es que todos los nombres ya te dan una información del personaje, del cuento. Entonces en ese cuento es muy importante la naturaleza, las barrancas, y por supuesto la palabra Vergel me gusta mucho más que Lidio Mansilla, ¿no? Entonces aparecen ciertas calles y aparecen ciertos lugares de la Ciudad de México. En ese cuento donde aparece, se llama Retorno a Galápagos, ocurre un derrumbe en el terremoto del 85, y ese derrumbe sepulta una casona que guarda un montón de libros, ¿no? Pero para llegar a esa casona uno tiene que subirse al metro Portales. Entonces me parece genial que haya un metro que se llama Portales, que mi libro se llama Umbral, y que los personajes del libro
a través de este hecho, es decir, de la llegada a esa casona, encuentren otra realidad, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones me parece que son parte, pues, del oficio de los cuentistas, de los narradores, de las y los narradores, que tomamos en cuenta incluso con los nombres de los personajes, ¿no? Al menos yo intento que tengan una correlación con la historia. Y así pasó. Fue un poco sin la intención de retratar estos espacios, sino más bien de que tuvieran esta conexión directa con las historias, ¿no? Sí, y esa cualidad sobrenatural, ¿no? Que lo aleja de este ideario primaveresco, ¿no? Sino que es muy siniestro y lleno de fluidos corporales. A mí eso me llama mucho la atención, que también hay un umbral corporal, o sea, entre lo humano y lo ectoplasmático, ¿no? Ahí hay una frontera muy interesante que Roberto explora y que se siente mucho en el cuerpo, el libro también, ¿no? Y eso es muy interesante. Bueno, otro aspecto que me parece como bien interesante del libro es, como mencionaba yo, esta cuestión como del lenguaje y de la comunicación con el otro lado y con la ruptura de ese umbral a través de dispositivos de comunicación y de portales, efectivamente, como el Metro Portales, que ya no lo puedo ver igual porque ya es como portales interdimensionales, ¿no? Debería tener, o seguramente tiene, y tú eso lo sabes y nos lo sugeriste, portales, conexión o transbordo con portales interdimensionales que no sabíamos que existían. Pero bueno, con estos dispositivos o estas maneras de generar esa comunicación al otro lado o tras de los umbrales, ¿no? Y tienes una especie de teoría que yo dije, yo quisiera que Roberto la leyera, pero la verdad es que como es el final del libro, creo que es mejor que no la leas, pero creo que lo que está bien interesante también es que hay en juego dentro del libro como varias teorías acerca de lo que está pasando con estos mundos otros, ¿no? Como que hay una puesta en juego, sí, narrativa, pero también hay trocitos en donde estás haciendo esto que hace este género muy nuevo y que a mí me inquieta y me gusta mucho, que se llama teoría ficción, ¿no? Y que es teorizar, pero a través de la narrativa, o sea, hacer una teoría del mundo, pero a través de la narrativa. Y lo que hace Roberto es, de repente, de forma muy clara, decir, a ver, esto funciona así, y podría ser muy plausible lo que él propone en cuanto a la comunicación vía medium, ¿no? Entonces, no sé si quieras compartirnos una de esas teorías de los fantasmas, si no esta que cierra el libro, la que sea que quieras, antes de ceder a las personas que nos acompañan para ver si preguntan. Bueno, este listado, que es en realidad un epílogo, no es un cuento como tal, les advierto para que no haya reclamos, ¿no? No se sientan decepcionados de que cómo cierra con un cuento que no está completo. Es un epílogo, eso quiere decir es como la colita del libro, ¿no? Y yo lo que pensé es que nunca había hecho un epílogo, ¿no? Como que no los pensaba tan necesarios, ¿no? Hasta que dije, bueno, creo que este libro pues está tan fuera de las cosas que he hecho que ¿por qué no hago el epílogo? Pero pues el epílogo es una palabra muy fuerte, ¿no? Es hasta un poco rasposa. Y bueno, se entiende, o quisiera que se entendiera como tal, pero le puse nuestras invocaciones a ese texto. Y nace de una anécdota. De hecho, siento que el narrador como un poco que se desprende del tono del personaje y más bien intento ser yo mismo el que habla. Empieza a decir que una amiga cuyo padre había muerto recientemente estaba sufriendo mucho porque quedó pendiente, como siempre, decirse tantas cosas. Entonces, este narrador le propone ir con unas personas que son mediums y con otras que juegan la ouija, ¿no? Entonces la amiga va a visitar a estas personas y cuando regresa le hace el reclamo porque no recibió el mensaje que quería tener.
los mediums y las personas de la Ouija le dijeron algo muy similar, que es algo así como: no sufro, estoy bien, y ya está. Y ella me decía: es que no puede ser, ¿por qué me dice tan poco? Si tuvimos esta conversación pendiente, ¿no? Como si estas palabras, como de alguna manera atenuaran, ¿no?, la existencia del que se queda en la vida, en la tierra, ¿no? A veces sí, pero pues no siempre, ¿no? Y me imagino el contexto que hay detrás entre un padre y una hija que tienen conversaciones pendientes y que la vida o la muerte les corta la posibilidad, ¿no? Entonces empecé, ¿me prestas el libro, Carlos? Empecé a escribir este listado de posibles causas, un poco con la intención de que ella supiera que no es que su padre le está queriendo ser tajante, sino que en realidad hay una razón sobrenatural superior a este reclamo, que tiene que ver con el mundo, con el otro lado, ¿no? Por ejemplo, el costo energético del mensaje es elevado. O sea, nadie toma en cuenta que probablemente los mensajes que nos manden del más allá tengan un costo que los fantasmas no puedan pagar, ¿no? O también una suerte de minimalismo espectral, es decir, los fantasmas entienden muy bien que menos es más, ¿no? Y a lo mejor cuando pasan a la otra vida simplemente quieren decir pocas cosas, ¿no? O quizá las palabras son materia débil, ¿no? ¿Quién nos dice que en esta realidad las palabras valen más que en la otra, ¿no? Como si fueran objetos, entidades que se desvanecen como neblina. O quizá la gramática es confusa, ¿no? Si de por sí de un país a otro nos confundimos con la sintaxis, ¿quién nos dice que de una realidad a otra no podamos estar confundiendo lo que nos están diciendo? O digo, para terminar, quizá hay una arrogancia evolutiva, ¿no? Los fantasmas, al haber trascendido, creen que los seres vivos son inferiores, ¿no? Yo creo que es un poco eso. Creo que nos ven de reojo y dicen: estos tipos siguen sufriendo por sus cotidianidades, por las cosas, por los horrores. O quizá simplemente es una cuestión de cordura, y es todo lo que tienes que saber para estar tranquilo en la tierra. Yo creo, y voy a hacer ese experimento, que este es un libro en sí mismo, que lo podría continuar, y que si quiero puede ser un proyecto de toda la vida, comenzar a teorizar en por qué los fantasmas nos hablan tan poco, o por qué los fantasmas solo tocan la puerta, ¿no? O por qué tiran los platos, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿No podrían hacer otra cosa? ¿Qué hay detrás de esas acciones que no les impide decir: oye, me molesta estar de este lado y tú estás allá con otra pareja, viviendo como si nada? Lo que hacen es una especie de berrinche, azotan las puertas, ponen fría la habitación, y entonces creo que allí hay un tópico que me interesa y que ahora estaba pensando, yo creo que podría seguir ese listado y que podría ser un libro en sí mismo, donde no hay como tal un yo, un personaje, sino se trata solamente de especular y de decir: quizá pasan esas cosas, y tal vez eso nos ayude a entender el por qué los fantasmas son así con nosotros. Ay, muchísimas gracias. A mí me interesa mucho esa exploración. Puedes hacer otro manual para el recientemente fallecido, ¿no? Como de Beetlejuice, que era un libro que yo siempre quise leer, y este suena a que podría ser pergeñado por ti, Roberto, definitivamente. Y pues eso, ¿tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario para nuestro autor antes de que nos despidamos? No sean tímidas. ¿O son todos ustedes fantasmas? Y nos están mirando fijamente y no nos quieren hablar. Demuestren, por favor, que están vivos. Oye, yo encontré el manual de parapsicología de Mario Lebrero, allá arriba. Entonces no dejé de pensar en ti cuando lo compré, ¿no? Entonces creo que estás encaminado hacia allá. Exactamente. La nueva traducción, de hecho es la otra que existe, la hizo una mujer
Bajo el volcán de Malcolm Lowry. ¿Me permites contar esa anécdota? Bueno, fui a ver a María Vinoz a Tepoztlán, donde vive, porque yo sabía que existía esa traducción. Bueno, siempre he sabido que solo existe la de Raúl Ortiz y Ortiz, que es la única traducción al español que existe de Bajo el volcán. Pero por alguna razón me enteré que María Vinoz había hecho una nueva traducción. Fui a verla a Tepoztlán y me regaló una copia de esa traducción que no circula comercialmente, ¿no? Entonces, bueno, eso solo era para cerrar el paréntesis que ahora que te acordaste. Y es muy interesante que una mujer haya traducido Bajo el volcán, es como de otra manera de entrar a la novela, la verdad. Pero bueno, entonces bueno, estaba yo viendo el manual que me le compré también y no dejé de pensar en que había alguna conexión. La librera me decía, yo era escéptica, hasta que leí manual de parapsicología de Mario Lebrero, ¿no? Y bueno, pues nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros platicando de Umbral, que ha sido una experiencia de trabajo muy enriquecedora con Roberto, ¿no? Y bueno, finalmente estamos contentos porque es una primera reimpresión, ¿no?, de un libro en una editorial universitaria, que es difícil que se hagan reimpresiones, ¿no? Entonces, a no ser por la visión de Los vencidos de Miguel León Portilla, que pues, ¿sabe cuánto se lleva, no? Pero nos da mucho gusto que el libro esté aquí en nuestro catálogo, en una colección de la que nos sentimos muy orgullosos, que es Molinos de Viento, y que estés al lado de, no sé, Francisco Tario o Esther Sellingson, ¿no?, que por mencionar un par de escritores que están en épocas pasadas de la colección y que tienen de algún modo alguna conexión contigo también, ¿no? Si no hay... Alejandro. Hola, Roberto. Pues hablaba ayer y hoy hablaba con Ana Lidia Vega, que está por allá, una cuentista puertorriqueña que lo trajo la UAM para presentar su libro Crucero Caribe. Es una excelente cuentista, y hablaba con ella un poco sobre los decálogos de los cuentos latinoamericanos, ¿no? Y pensaba también, ahora que los escuchaba en esta última intervención tuya acerca de un posible proyecto, ¿cuál podría ser un acercamiento, unos 2 o 3 partes de un decálogo del cuento fantástico? Bueno, qué bueno que me pides 2 o 3 porque no tengo más, ¿no? Todavía no logro hacer los 10, tal vez sea un decálogo de 5, ¿no? No sé si del cuento fantástico, pero sí del cuento en general. He pensado en ciertas cosas. Por ejemplo, hoy hablaba de uno que puede ser muy polémico, que yo digo, para escribir bien hay que escribir mal entre comillas, ¿no? Porque los grandes y las grandes maestras que dominan el lenguaje, después de tener ese dominio, lo que hacen es descomponer el lenguaje. Y eso lo podemos ver en la poesía, sobre todo, que es como el nivel a donde se puede llevar el lenguaje, pero como sabemos, la poesía atraviesa todos los géneros. Entonces yo pienso, por ejemplo, en Clarice Lispector, que inicia una novela con una coma. ¿Qué demonios, no? Pero cuando uno lee esa novela te das cuenta, o la obra de Clarice Lispector, te das cuenta que tiene todo sentido. Y cuando ella le escribía a sus editores reclamándoles que le quitaban comas, ella decía, no me quiten las comas, por el bien de nuestra amistad, por favor, no le quite las comas porque afecta mi respiración, ¿no? Entonces yo me imagino ese primer editor que vio esa novela con una coma al inicio, sin ninguna explicación. Imagínese el sobresalto, ¿no? Entonces otro ejemplo es Joyce, ¿no? Ese icónico capítulo, ¿no?, que es un relajo y que uno puede identificar que hay ahí pues ya una rebeldía total ante las formas sintácticas, y que bueno, solamente aquellos que terminan el Ulises pueden llegar a verlo, ¿no? Entonces, claro que pongo las comillas en esa palabra mal, porque todo lo que han hecho estos escritores
Eso es escribir de la mejor manera que se puede, pero al mismo tiempo es escribir fuera de las reglas, de las normas que nos da pues el lenguaje, ¿no? La RAE en cierto sentido, y el uso, ¿no? Y bueno, un intento que hice en este libro es ese cuento del lenguaje familiar, donde no sigue una estructura semántica real, ¿no? Y luego lo otro que puedo decir es que escojas, bueno, yo me lo digo, ¿no? Escoge tus silencios, ¿no? Escoge cuándo se van a callar tus personajes, porque a mí me gustan mucho los cuentos que no me explican las cosas, ¿no? Odio los cuentos que me dicen, entonces Fátima entró deprimida a su habitación. No me digas que está deprimida, por favor, déjame descubrirlo, ¿no? Yo pienso que hay que construir esa sensación, porque ahí es donde se ocurre la literatura, en lo que no está dicho, al menos para mí. Y el otro, que es el último que tengo, es escoge tus palabras, ¿no? Que no es lo mismo. Cuando escoges tus palabras, también escoges tus lectores. Y entonces a mí lo que me interesa es encontrar lectores que no importa que hayan leído literatura fantástica o no, sino que se la pasen bien y que tengan de alguna manera resonancias con los textos, en donde por supuesto hay guiños y hay algunas intertextualidades si se quiere, pero si no se quiere también hay una intención simplemente por pasarla bien, y entonces por eso hay que escoger las palabras y también hay que escoger los silencios. Y creo que en esa elección también escoges a tus lectores, ¿no? Y ahí me quedé, hermano. A ver, en 10 años me preguntas a ver qué. Ya. Oye, bueno, muchísimas gracias por la presentación y agradezco profundamente, Roberto, que hayas cedido bajo la insistencia de Carlos esta selección de relatos para nosotros, para el sello One, aprovechando que los tenemos acá los dos. Yo me preguntaba mientras los escuchaba por la inscripción en literatura, en este género de literatura fantástica, porque hay como una especie de ambigüedad, me parece también, primero en la inscripción, o sea, cómo seguir apelando a una inscripción que parecería que encierra de un modo contundente o redondo un tipo de producción literaria, y al mismo tiempo cuando presentamos los libros o cuando buscamos cómo explicarlos, construir sentidos o significaciones en torno a eso esa aventura que constituye el texto, tanto en su versión de caja editorial como de otras materialidades, en este caso la narración visual del texto en tu libro también, pues forma una parte integral de la propia narración. Y todo el tiempo apelan, de alguna manera, a asideros que marcan o que ponen en tensión esta idea de una literatura fantástica. ¿Cómo lidiar con eso que me parece que tendría que ser un proceso de clasificación en desplazamiento y no fijarlo, ni en un tipo de inscripción como literatura fantástica, ni en buscar asideros que hablen de algo que está fuera de la producción del lenguaje, que dice esto parecería que es verdad, ¿no? Hay una idea de verdad ahí que no solo que me molesta, sino que creo que tendríamos que hacerla más dúctil, ¿no? Yo creo que sí, el problema de las etiquetas es interesante porque ahora sí que no son nuestras, ¿no? O sea, creo que como personas que crean, yo creo que Roberto se va a identificar con esto, o ahorita ya dirá si no, pero yo no pienso en la etiqueta, desde luego, cuando estoy escribiendo. Me gusta decirlo cuando estamos en un espacio como este, porque sigue habiendo ese descrédito y sigue habiendo ese quitarle mérito a las herramientas que ha proporcionado esa escritura, que ha sido clasificada de esa manera por la academia, por la industria editorial y por las comunidades lectoras, o que bueno, las comunidades lectoras han seguido esas formas de nombrarla, ¿no? Y entonces a mí lo que no me gusta es cuando se despoja al mérito de un buen libro del lugar de enunciación de esas herramientas, que no tienen pedigrí la mayoría de las veces, ¿no? O sea, yo que me muevo mucho en el terreno de la ciencia ficción y que sigue siendo como
clasificada de no literatura, lo veo muy claro, ¿no? Todos los eufemismos editoriales que hay para no decir que es ciencia ficción, ¿no? Y para que se venda y para que la gente no piense que es una cosa horrible de papel barato, ¿no? Es la literatura especulativa, juega con los elementos y hay toda una construcción que finalmente lo que hace es sostener un sistema de discriminaciones de alta cultura, baja cultura, que ya no existe, como bien decías tú, ¿no? Y entonces, por eso me gusta evidenciar que algo que está bien hecho, que tiene mérito, que incluso ha sido premiado, viene de ese lugar que no les gusta porque tiene pelucitas o está debajo de la cama o está la mayoría de las veces impreso en un papel barato. Entonces me parece importante evidenciar eso para acabar con ese sistema de discriminación y esa categorización es útil para encontrar a las comunidades lectoras. Son como el reloj bajo el metro Portales, ¿no? Que es como punto de encuentro, es como nos vemos debajo de esta etiqueta a las 5 de la tarde, te ayuda a encontrarte con tus comunidades lectoras, ¿no? Pero no determinan los modos de crear, en mi opinión. ¿Tú qué piensas? Qué bueno que contestaste primero, porque sí eres muy luminosa y entendí lo que quería decir yo escuchándote. Yo me he preguntado por qué Frankenstein pasó de estar en el estante de literatura fantástica al estante de literatura universal, que es algo muy interesante, ¿no? Hay una suerte de validación que te da la crítica, que te dan los años, que yo no acabo de entender, ¿no? Porque es definitivamente tiene que ver también el medio editorial, ¿no? El cómo quiere leer ese tipo de contexto. Por ejemplo, hace no mucho salió un nuevo género para mí que se llama gótico andino, ¿no? Una hibridación del gótico sureño o del gótico, ¿no? Con escrituras pues de Centroamérica, Suramérica un poco también. Y cuando tú lees a la exponente por el cual pusieron creo que pusieron esa categoría, que es Mónica Ojeda, si no me equivoco, también Liliana Colanzi, también te das cuenta que yo no lo encuentro allí. O sea, yo digo, esto que hizo Mónica Ojeda es otra cosa que podría llamarse simplemente literatura. ¿Por qué poner esa categoría que además es súper confusa, ¿no? Y que todo el tiempo estamos un poco renegando porque la literatura es nicho y nos tratan como nichos, ¿no? Y pareciera que es solamente un club, ¿no? Y todavía en el medio editorial como que sacan estas categorías con la intención de como innovar algo, ¿no? Cuando en realidad lo que está haciendo pues es igual en términos literarios a lo que está haciendo otra persona a la que no le ponen apellidos, ¿no? A sus obras. Entonces pienso que hay una serie de ejes por los cuales se conduce actualmente esta visión para ver la literatura y también, más bien, la estética fantástica, ¿no? Porque ahora lo podemos ver con Del Toro, ¿no? Que es un gran promotor del fantástico y él mismo como que lo dice con mucho orgullo, y esta suerte de, no sé si llamarla reivindicación, pues se da hasta que un poco él tiene también como una figura con mucho poder, con mucha fuerza cultural, con un capital cultural muy fuerte, ¿no? Entonces, para mí efectivamente las categorías nos intentan delimitar, pero sirven solamente para los críticos, ¿no? O para la gente que estudia. Creo que para las y los escritores en general no nos importa mucho llamarnos tal o cual forma, y simplemente se reconoce que hay afinidades, que hay resonancias, que hay diálogos con ciertos autores y autoras, y a mí me parece que eso es mejor, ¿no? Por ejemplo, sucede también con la minificción. Cuando yo les digo a personas que no están relacionadas con el medio literario que escribo minificción, se sacan de onda, ¿no? Como, ¿qué es la minificción? En los tiempos de Edmundo Valadez, que hacía esta revista llamada El Cuento, él llamaba a ese género cuento brevísimo. Yo digo, así se hubiera quedado, porque ya no tengo que explicar lo que es, ¿no? En cambio, minificción suena
sofisticado, suena de primer mundo, pero no sabemos qué es, ¿no? Entonces yo prefiero que el lector reconozca lo que tiene frente a sí, pero por alguna razón los académicos y algunas otras personas que teorizan insisten, ¿no?, en confundir más a los lectores. Entonces creo que hay que quitarles esa confusión, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pues ya, ¿no? Bueno, pues les damos las gracias a Gabriela Damián y a Roberto Abad por estar en esta presentación de Umbral. Aprovechen, sí, dice que le echen más gracias. Estuvo un poco desinflado ese aplauso, hay que decirlo. Estamos en la FIL Guadalajara, ganó un premio, segunda edición, Gaby Damián, sobre todo Gaby Damián, gracias. Bueno, y el libro, aprovechen porque otra vez el tiraje se está agotando y ya no sabemos si regresará. Libros UAM, Laboratorio de Futuros.